Sus ojos se deslizan por los párrafos y su voz aterciopelada adorna cada palabra que pronuncia. Somos perseguidores de rayos de luna, somos perseguidores de sueños. Nos dejamos llevar por la fantasía y nos olvidamos de la realidad. Nos dejamos arrastrar por nuestros más profundos deseos hasta que logran hacernos desvariar. Nos volvemos locos de anhelo persiguiendo fantasmas que solo nosotros somos capaces de ver. Empleamos todas nuestras fuerzas para alcanzar un espejismo. Pasamos noches en vela idealizando todo nuestro entorno. Durante el día nos encontramos absortos en nuestros pensamientos inventando historias que acabaremos plasmando en un papel. Somos aquellos que en vez de ver un simple rayo de luna vemos a una hermosa joven de la cual nos quedamos prendados. Somos esas personas que, en lugar de ver un pájaro normal y corriente, vemos un símbolo de libertad. Somos aquellos individuos que, en vez de ver una sencilla rosa, vemos a la protagonista de un nuevo poema. Somos guerreros, somos amantes, somos hechiceros, somos autores de historias sin fin que logran cautivarnos desde el primer momento y nos acompañan por el resto de nuestras vidas. Cerró el libro, dejándolo sobre su regazo, y me mira a los ojos. Estás deseando comentar algo al respecto, así que adelante. Sus ojos me observan burlones. No comprendo cómo se pueden ver esas cosas, digo desconcertada. Es imposible confundir la luz de la luna con la figura de una muchacha. Querida, la respuesta es muy sencilla. Observó durante un instante las llamas de la chimenea mientras sonreía, para después volver a fijar su mirada en mí. Puede contemplar ese tipo de cosas porque un escritor es una persona que es capaz de ver más allá de sus ojos.